Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos y todas. En contados minutos daremos inicio al lanzamiento del Diplomado en Desarrollo Integral con énfasis en fortalecimiento de habilidades socioemocionales y acompañamiento familiar para la prevención de la violencia. Agradecemos la atención de todos ustedes, agradecemos que nos acompañen en esta tarde y que estemos atentos a todo lo que vamos a compartir con ustedes. Vamos a iniciar con el orden del día y vamos a escuchar primero las palabras de la subdirectora de Primera Infancia de ICBF, la doctora Laura Vélez Medina. Luego vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la doctora Ana Rita Russo, quien es la directora de nuestro programa Pisotón. Acto seguido vamos a escuchar a nuestros participantes, a nuestros agentes educativos, cuáles son esas expectativas que ellos tienen con el programa, para que todos los que nos están escuchando también se integren, también nos puedan escribir por el chat cuáles son esas expectativas, cuáles son esos sueños y esos anhelos que tienen con nuestro programa. Y luego vamos a escuchar a Shirley González, quien es nuestra coordinadora, quien nos va a hablar a grandes rasgos de lo que va a ser el diplomado, y también al final vamos a responder preguntas, todas las dudas que tengan con respecto a esto. Entonces, vamos a iniciar, vamos a leer unos mensajes que nos están poniendo a través del chat, a saludarlos a todos. María Eugenia Gómez dice buenas tardes desde Sincelejo, Sucre. También tenemos a Sara Socarrás, que nos saluda desde Valledupar. También contamos con la presencia de ICBF Regional, de César presente. Bienvenidos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Valledupar presente, Santander. Bueno, sean todos bienvenidos. De verdad que estamos muy agradecidos con ustedes. Y para entrar en materia, para entrar en materia, el programa Pisotón de la Universidad del Norte de Barranquilla y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, se complacen en presentar el acto de instalación del Diplomado en Desarrollo Integral con énfasis en fortalecimiento de habilidades socioemocionales y acompañamiento para la prevención de la violencia. Este proceso tiene como propósito promover el fortalecimiento de las familias y habilidades socioemocionales por medio de una estrategia de cualificación multimodal para agentes educativos. Que propicia el desarrollo integral de las niñas y los niños, reconociéndolos a ellos y a todos nosotros como corresponsables de su proceso de desarrollo, de su proceso integral y de la prevención de la violencia en la primera infancia. Esta es una gran apuesta en la cual se han unido esfuerzos, experiencias, saberes y un profundo interés por la primera infancia que deviene en la necesidad de fortalecer la cualificación en donde ustedes, los y las agentes educativos, quienes tienen en sus manos el guiar a nuestros niños y niñas, potencializando así su ser, su quehacer y su saber como agentes de transformación social. En los próximos meses y durante el desarrollo de este diplomado, ustedes ampliarán sus conocimientos sobre el desarrollo integral de la primera infancia, recibirán herramientas lúdicas y nuevas alternativas pedagógicas para trabajar con los niños y niñas, entre ellas la aplicación y ejecución del programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional Pisotón. Con ustedes serán 1,000 agentes educativos de las regionales de Antioquia, de Bolívar, Caldas, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Santander y Sucre, quienes se enriquecerán con el diplomado y con la aplicación del programa. Esta iniciativa fue planeada para garantizar que las niñas y los niños gocen de la realización de sus derechos, de una educación que les permita desarrollar una vida futura libre de violencia, en donde puedan fortalecer y potencializar sus habilidades, siendo líderes de su propia historia, fortaleciendo de esta manera el tejido social que enriquezca a su comunidad, encontrando en ellos mismos y en sus entornos las herramientas necesarias para fortalecer sus competencias emocionales, propiciando la construcción de historias saludables y resilientes. Para iniciar, entonces, vamos a darle paso a las palabras que nos envía la subdirectora técnica de primera infancia de ICBF, la doctora Laura Vélez Medina. Vamos a escucharla.
Muy buenos días para todos. Es un gusto y un placer poder saludar a los más de 1000 agentes educativos que hoy inician el diplomado integral con énfasis en fortalecimiento de habilidades socioemocionales y acompañamiento familiar para la prevención de violencias de la mano de la Universidad del Norte, el programa Pisotón, el Gobierno Nacional y por supuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Soy Laura Feliz Vélez, subdirectora de Gestión Técnica para la Atención de la Primera Infancia en el ICBF, y quiero enviarle un mensaje muy especial a todos los agentes educativos que hoy inician este proceso. Sé que están agentes educativos de distintas partes del país, como lo son Antioquia, Bolívar, Caldas, Santander, Guajira, Cundinamarca, Magdalena y Sucre. De todas estas partes del país que van a empezar este proceso de formación, los felicito y aplaudo el compromiso que tienen para seguir fortaleciendo sus procesos de cualificación y formación. Agradecemos a la doctora Laura por enviarnos estas palabras y vamos a continuar escuchando a la doctora Ana Rita Russo de Sánchez, directora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón. Doctora Ani, bienvenida. El micrófono, doctora Ani. El micrófono. Perdón, no me había dado cuenta que estaba el micrófono apagado. Nuevamente reciban un cálido saludo en nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Universidad del Norte a iniciar este diplomado en desarrollo integral con énfasis en fortalecimiento de trabajo y de habilidades socioemocionales, al mismo tiempo que no vamos a descuidar para nada las familias que nos acompañan y, por supuesto, las circunstancias que acompañan a nuestros niños y niñas. Este es un espacio académico que brinda todas las herramientas para acercarnos cada día más a nuestros niños y niñas. Siempre comento cómo Colombia ha venido viviendo diferentes momentos en su caminar en la organización, en la relación con madres comunitarias, padres comunitarias, agentes educativos, para llegar más cerca a nuestros niños y niñas. En principio, esas personas que acudieron al llamado inicial de cuidar a nuestros niños y niñas, las madres y padres comunitarias. Pero en el momento en que fuimos caminando y dando cuenta más y más de sus necesidades, empezó este gran deseo de formación, de conocimiento, de reconocimiento del proceso de desarrollo para que cada día lleguen mucho más cerca en su caminar. Un diplomado que inicia con la primera área del desarrollo de un ser humano, que es la biológica, pero que muy rápidamente nos lleva de la mano a ese ambiente, facilitador o no, que tienen nuestros niños, el desarrollo emocional, para luego aprender herramientas para acercarnos a ellos y aprender mediante el programa Pisotón, Aventurémonos, Recuperación, cómo lograr que ellos vayan resignificando sus historias de vida, como aquellos que sí tuvieron un ambiente facilitador, seguir potencializando, aquellos que tuvieron necesidades en su camino, lo recuperan a través de este vínculo reparador que brindan ustedes como agentes educativos en su caminar. En esta apuesta de desarrollo integral, vamos a ir entonces reconociendo también métodos de crianza adecuada, cómo acercarnos a los padres, cómo ir viendo su propia historia y la de los niños que van tocando en su caminar y cómo ellos también pueden ir viendo la suya y sus vivencias del pasado, para ir después acercándonos entonces a esa ruta para poder explicar y comprender cada uno de los momentos del desarrollo de nuestros niños y niñas. En este caminar van a tener muy cerca de ustedes, en cada región del país, los psicólogos in situ, ellos que van a tocar sus puertas y ustedes también la de ellos, para saber cómo nos vamos acercando desde la virtualidad a lo relacional y que esperamos que al final del diplomado sí podamos hacer un gran, pero gran encuentro en el cual recibamos el reconocimiento de expertos en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas, pero sobre todo un gran título que ponga usted a ustedes, gestadores de historias trascendentes. Ustedes le dan a los niños y niñas
ese sentido de existir. Ustedes le dan a los niños y niñas la calidad de vida que les lleva a la potencialización para ir cada día reconociéndose y teniendo ese amor hacia sí mismo y el respeto por los demás. Bienvenidos a este diplomado, que cada momento sea un momento de aprendizaje, de reconocimiento, de doble vía, porque siempre aprendemos muchísimo de lo que ustedes nos aportan y que podamos ir llevando cada vez más a nuestros niños y niñas a un presente hermosísimo que asegura cada día más un mejor futuro. Sabemos que ellos y ellas son nuestro centro y su bienestar nuestro objetivo. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Ani, por sus palabras, y son palabras que nos motivan a todos, que los motivan a ustedes, que aunque no podemos vernos de frente, que de pronto no podemos compartir estando en un lugar en vivo, pues es que esta sea nuestra manera también de conectarnos. Estábamos leyendo los mensajes que ustedes nos dejan de esas expectativas que tienen frente al programa, de querer ser mejores, por darle una mejor calidad de vida a los niños, de querer poder entrar mejor a las familias. Sandra Isabel Beltrán Araujo nos manda saludos desde Cesar. También tenemos a Lady Martínez Tinoco, a Jacqueline Jaramillo, a Melissa Andrea del Río González, Hogar Infantil Caricias, Abejorral, Antioquia. Qué bonito que desde todas las partes de nuestro país podamos unirnos para trabajar y mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, de nuestros niños. Pues vamos a continuar en este momento, vamos a escuchar las voces de algunas agentes educativas que van a participar de nuestro diplomado, quienes también nos van a compartir las expectativas que tienen frente al mismo. Vamos a escucharlas y más adelante vamos a seguir compartiendo las expectativas que ustedes también tienen, así que pueden seguir escribiéndonos a través del chat. Vamos a escucharlas. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Gine Campos Cortés, soy agente educativa de la Unidad de Servicio Hogar Infantil Los Maderos en el municipio de San Juan de Río Seco, Cundinamarca. Llevo 5 años trabajando en este lugar. Estoy muy interesada en realizar el diplomado Pisotón, ya que pues a través de este diplomado puedo adquirir mayor conocimientos para realizar actividades lúdico-pedagógicas con los niños y las niñas en el nivel que me encuentro. Le doy gracias al Instituto Colombiano Bienestar Familiar por la oportunidad que me da de realizar este diplomado para aprovecharla al máximo, ya que quiero terminar mi carrera en la licenciatura en primera infancia y poder a través de este diplomado buscar herramientas que se me puedan facilitar en el desarrollo. Buen día, mi nombre es Yurani Caterina Niño Fonseca, hago parte del Hogar Infantil Pilaturas, soy auxiliar pedagógica. Quiero agradecer al ICBF, a la Universidad del Norte, al Fondo ICBF y CETEX por la oportunidad de seleccionarme en este diplomado en desarrollo integral con énfasis en fortalecimiento de habilidades socioemocionales y acompañamiento familiar para la prevención de violencia. Mis expectativas en este diplomado son fortalecer mis habilidades comunicativas con las familias, niños y niñas, con el fin de que se vean reflejadas en las actividades y así poder crear lazos afectivos entre familias, escuelas y maestros. Excelente. Y quiero compartir también, para complementar lo que nos decían nuestras agentes, por ejemplo, vamos a leer lo que nos dice Johan Samur Sierra. Dice: mis expectativas son adquirir las herramientas que me ayuden a brindar un acompañamiento a las niñas, niños y sus familias, un acompañamiento significativo que transforme sus vidas. Milanis Escobar nos cuenta que sus expectativas son aprender nuevos conocimientos para brindarle a los niños con los que trabaja. Natalia Castañeda se conecta desde Santa Ana Magdalena y nos agradece por esta oportunidad, y esto es algo que nos han escrito muchos. Esta es una oportunidad que el ICBF, el Instituto Colombiano, nos brinda o les brinda a ustedes también, de poder seguir trabajando unidos de la mano
por mejorar la calidad de vida de nuestras niñas y niños que en este momento tanto lo necesitan y por supuesto también de sus familias. Y para avanzar con nuestro programa, invitamos a Shirley González. Ella es nuestra coordinadora técnica y vamos a conocer un poco más sobre las generalidades de este proceso de cualificación en el que todos ustedes van a participar. Así que todos conectados, prestando mucha atención, porque aquí vamos a profundizar en lo que consta el diplomado. Y al final vamos a responder cualquier duda que tengan. Bienvenida, Shirley, muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este momento, en este acto de instalación y lanzamiento de nuestro diplomado. Especialmente una bienvenida para todos los y las agentes educativas inscritos, ¿no?, en este proceso de cualificación, el diplomado en desarrollo integral con énfasis en habilidades socioemocionales y acompañamiento familiar para la prevención de violencias. Iniciamos este espacio de contextualización, ¿verdad?, sobre el proceso de cualificación con esta frase de Vizquerra y López sobre uno de los énfasis importantes de este diplomado. El desarrollo de competencias socioemocionales permite regular emociones y prevenir comportamientos de riesgo, preparando a niños, niñas, jóvenes y adultos a afrontar situaciones adversas con mayor posibilidad de éxito. Muy bien, entonces queremos compartirles que dentro de la oferta de programas de formación que brinda el ICBF al talento humano al servicio de la atención integral de las niñas y de los niños, nuestro diplomado se enmarca dentro de la línea de formación en servicio de actualización, dirigido a 1,000 agentes educativos entre docentes, auxiliares pedagógicas, coordinadores pedagógicos, equipos psicosociales, de las regionales de Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanares, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. El proceso lo estaremos desarrollando durante 4 meses. El objetivo general de este proceso es promover el fortalecimiento familiar y las habilidades socioemocionales por medio de una estrategia de cualificación multimodal para agentes educativos que propicie el desarrollo integral de las niñas y los niños, reconociendo su corresponsabilidad en el proceso de desarrollo, la protección integral y la prevención de la violencia en la primera infancia. Este proceso de cualificación tiene 3 grandes componentes. Hay un componente teórico, ¿verdad?, que corresponde a 7 módulos virtuales con actividades sincrónicas y asincrónicas que vamos a estar desarrollando durante todo el proceso. 7 módulos teórico-virtuales, ¿verdad? Cada uno tiene una intensidad horaria específica. Vamos a desarrollar unas clases, 2 clases sincrónicas por cada módulo y una serie de actividades para que puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos. El segundo componente es el componente práctico que corresponde a ese pilotaje, esa implementación del programa Pisotón que ustedes como agentes educativos van a realizar. Nosotros vamos a proporcionar el kit, los materiales, ¿verdad?, y todos los lineamientos para que ustedes puedan implementar este programa con una muestra de niños y niñas dentro de sus UDS y sus comunidades educativas. Y el tercer gran componente, ¿no?, de este proceso de cualificación es el componente de acompañamiento in situ. Unas tutorías presenciales que van a desarrollarse también a lo largo del proceso, ¿no?, liderados por cada uno de los psicólogos y las psicólogas in situ que nos van a estar acompañando. Queremos compartirles, ¿no?, la población focalizada. Hay unos cupos, los agentes educativos estuvieron haciendo una preinscripción, ¿verdad? Aquí tenemos 1,000 agentes educativos que estuvieron interesados en la oferta de nuestro proceso de cualificación en las regionales de Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanares, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, La Guajira, Santander y Sucre. En cuanto a los contenidos del programa y su estructura curricular,
queremos compartirles que nuestro proceso de cualificación se enmarca dentro del componente de familia, comunidad y redes, con una serie de temáticas relacionadas con familia y desarrollo integral, prácticas de cuidado y protección, ejercicio de la ciudadanía desde la primera infancia, crianza amorosa, construcción del apego y del vínculo en la primera infancia, resiliencia en la primera infancia, fortalecimiento para la atención psicosocial de las familias, niños, niñas y mujeres gestantes. El proceso tiene un enfoque, un énfasis muy importante, muy especial en prevención de violencias y promoción de entornos protectores para las niñas, los niños y las familias. En cuanto a la metodología, el programa propone una metodología que orienta al agente educativo y sus prácticas pedagógicas desde las dimensiones del ser, el saber hacer y el saber convivir. Es una perspectiva integral, ¿verdad? Que permite una transformación que se basa tanto en esos conocimientos previos que ustedes traen desde su rol, desde su práctica pedagógica, desde su experiencia con los niños, las niñas y las familias, como en esos nuevos conocimientos que vamos a ir construyendo de la mano de los tutores a lo largo del proceso de cualificación, ¿no? Buscamos también con esta metodología que los conceptos, que los saberes y que los aprendizajes, ¿verdad?, se interioricen a través de la reflexión personal y profesional y que ustedes realmente puedan verle una aplicabilidad a todos estos temas que vamos a ir abordando, ¿verdad? Una aplicabilidad en el contexto real de sus prácticas pedagógicas con los niños y las niñas. En cuanto al contenido temático, vamos a desarrollar 7 módulos a lo largo del proceso. El primer módulo es sobre crecimiento, salud y nutrición en la primera infancia. El segundo módulo sobre desarrollo integral para la primera infancia. El tercer módulo, yo tengo una historia y hago parte de muchas historias. Es un módulo muy vivencial, de un trabajo personal muy importante. El módulo número 4 es el módulo que corresponde a la implementación del programa Pisotón como una estrategia de fortalecimiento familiar desde el desarrollo psicoafectivo y la educación emocional. El módulo número 5 sobre actividades rectoras de la primera infancia como ejes de la propuesta Pisotón. El módulo número 6, la familia como principal entorno de protección y cuidado. Y finalizamos con el módulo número 7 sobre el proceso de institucionalización, evaluación del proceso y el cierre del mismo. Queremos también compartirles que en el marco de este proceso, ¿verdad?, cada agente educativo va a recibir el kit pedagógico del programa que entra a ser parte de la dotación pedagógica de sus unidades de servicio. Por medio de estos materiales y del kit, se les va a invitar a ustedes a desarrollar el componente práctico del proceso, la aplicación piloto, por medio de la cual se van a agrupar en equipos, en parejas o en máximo grupos de 3 personas y por cada equipo se les va a invitar a seleccionar una muestra de 3 niños y niñas, ¿no?, y sus familias con edades entre los 4 años y los 5 años, 11 meses. Con esa población, con esa muestra, van a tener un tiempo aproximado de 6 semanas para desarrollar un trabajo práctico de implementación de las temáticas del programa a través de cuentos, psicodramas, juegos y relatos vivenciales, talleres para los padres. Ustedes tendrán la opción de revisar si van a realizar su pilotaje de manera virtual, de manera presencial o en la modalidad de alternancia. Para la aplicación virtual, ¿verdad?, del programa, nosotros contamos con una serie de herramientas y de recursos digitales, ¿verdad? Toda una estrategia que permite acercar los materiales del programa a las familias, ¿verdad?, sin necesidad de hacerlo de manera presencial. En cuanto a la intensidad horaria,
El diplomado tiene un total de 123 horas que serán certificadas al finalizar el proceso de cualificación, de las cuales 67 horas corresponden al proceso de formación del diplomado con los módulos, ¿verdad? Las actividades sincrónicas y asincrónicas, 6 horas de inducción y de alfabetización digital en las herramientas, ¿verdad? Que vamos a trabajar. 30 horas de pilotaje, ¿no? Y sumamos unas horas de unos talleres para padres que vamos a realizar en el marco del proceso. 15 horas de tutorías de acompañamiento que realizarán con los psicólogos in situ para un total de 123 horas. En cuanto a la certificación que se otorgará finalizado el proceso, se exigirá un mínimo de participación en un 70% de los encuentros virtuales correspondientes a la modalidad de trabajo síncrona y asíncrona, y a un 70% del componente práctico virtual, incluyendo la participación en los acompañamientos in situ. En cuanto a los valores agregados, también queremos compartirles que por participar de este proceso, ustedes van a recibir un banco de conferencias y de talleres asincrónicos relacionados con temas de fortalecimiento familiar y manejo de las emociones en tiempos de pandemia, como recursos, insumos que ustedes pueden consultar y pueden tomar para el trabajo con las familias, ¿verdad? De sus unidades de servicio, de sus contextos educativos, de sus comunidades. Adicionalmente, desde el programa vamos a ofertar 2 talleres para las familias focalizadas, 2 talleres que realizaremos a lo largo del proceso, donde invitaremos familias de todas las regionales que han sido focalizadas para este proceso, invitándolos a participar de manera voluntaria, de manera que podamos allí también construir, compartir aprendizajes y experiencias. El cronograma del proceso, ya los psicólogos y las psicólogas in situ se los han compartido. Iniciamos el proceso este fin de semana, sábado 18 de septiembre. Arrancamos con un primer grupo de agentes educativos, 500 agentes educativos iniciarán este sábado 18 y el sábado 25 de septiembre. El resto de los 500 agentes educativos para un total de 1,000 personas participantes, inscritas y matriculadas en el proceso de cualificación. Bueno, de esta manera hemos terminado este espacio de contextualización del proceso. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Estaremos atentos a resolver las dudas e inquietudes y comentarios que tengan. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Claro que sí. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Nos preguntan que si el kit va a tener algún costo o es totalmente gratuito. El kit no tiene ningún costo, está incluido dentro del proceso de formación. Lo entregamos en calidad de préstamo, ¿verdad? Durante la implementación del pilotaje y luego se entrega al agente educativo como parte de la dotación de las unidades, de la dotación de la dotación pedagógica, ¿no? De las unidades de servicio. Excelente. Bueno, estamos leyendo, no sé si tengan más preguntas, pero vamos a leer algunos saludos. Por ejemplo, Magda Wendy Beltrán Landino, del CD Huellitas de Amor, nos cuenta que nos la jugamos por la niñez en Biota, Cundinamarca. Expectativas con respecto al programa son crear mejores lazos afectivos en cada una de las familias bitunas. Juliana Bedoya también nos saluda del departamento de Caldas. Marlene Giraldo, Blanca Caballero, Wendy Yuranis Ortiz, también agradece Shirley por este espacio. Héctor David Aguirre Villamizar, desde Santander, también nos saluda. Luisa Rojo Zapata pregunta si es posible enviarles estas diapositivas. Shirley. Por supuesto, sí, tenemos un video muy especial que hemos construido para poder compartírselos y que también tengan allí la información del proceso.
Katy Joana Valencia Serrano dice, buenas tardes, pertenezco a la Corporación PECAS del municipio de Apartado. Me gustaría fortalecer mis conocimientos para poder implementarlo en mi ámbito personal y laboral. Excelente. De verdad que queremos agradecerle a todos los que se han conectado. Tenemos a 400 personas en este momento conectadas. Gracias por el compromiso con el programa, con el compromiso con ustedes mismos, pero sobre todo por el compromiso que tienen con las niñas, con los niños y con las familias de Colombia que tanto lo necesitan. No sé, vamos a seguir leyendo. Si tienen más preguntas, este es el espacio para que podamos resolverlas. De igual forma, el acompañamiento va a continuar. Tienen a los psicólogos in situ, quienes también van a ser los líderes de cada uno de ustedes, y Shirley, quien se va a encargar también de cada una de las dudas que tengan. Si una vez terminemos esta transmisión, se conectan más personas, vamos a confirmar si va a quedar guardada para las personas que de pronto no se pudieron conectar en este momento hasta ahora, pues tengan la oportunidad también de verla, puedan conocer el programa, puedan conocer a la doctora Ana Rita. Y Shir, yo creo que si no tenemos más preguntas, vamos a ver. Pregunta Marjorie Zúñiga Mendoza que si el kit es para todos. Sí, para todos los agentes educativos inscritos y matriculados. Perfecto. Blanca Caballero nos pregunta si el acompañamiento también se hará de forma WhatsApp a través de grupos. El acompañamiento in situ está contemplado realizarlo de manera presencial. Seguramente se va a realizar así. Estamos revisando por un tema de inscripciones, ¿verdad? Estamos revisando de la mano del ICBF la posibilidad de hacer algunos de manera presencial y otros de manera virtual. Perfecto. Marjorie nos pregunta que si la ceremonia va a llevarse de forma virtual o también presencial. Sí, de manera virtual, por el momento de manera virtual. Ok. Raiza nos pregunta que si los kits van a llegarles directamente a cada ciudad. Sí, nosotros nos vamos a encargar de organizar toda la logística para hacer llegar los kits a las regionales, ¿no? A los municipios. Perfecto. Veamos. Melissa Andrea del Río González nos pregunta que si podemos explicar cómo serían las clases los sábados. Claro que sí. Bueno, por cada módulo vamos a desarrollar, como les decía, unas actividades sincrónicas que corresponden a unas clases, ¿verdad? Son 5 horas sincrónicas por cada módulo. Esas 5 horas las vamos a desarrollar en 2 clases. Hay un horario que se va a realizar en horas de la mañana, sábado de la mañana. Un grupo de agentes educativos va a recibir esa primera clase el sábado en la mañana y otro grupo de agentes educativos lo va a recibir el sábado en la tarde. Eso quiere decir que quienes vayan a estar en el horario de la mañana no deben estar en el horario de la tarde y viceversa. Y luego entre semana hemos seleccionado 2 días, martes y jueves, después de 4 de la tarde para realizar la segunda clase. La clase de los sábados será de 3 horas y la clase entre semanas será de 2 horas. Perfecto. Nos pregunta Shirley Adriana María Muriel Agudelo. En nuestro hogar infantil somos 4 personas. El programa sería un solo grupo y kit. Si el kit va a ser por grupos o va a ser individual. Si tenemos 4 personas de una misma unidad de servicio y las 4 personas están vinculadas, inscritas, matriculadas en el proceso, se entregarían 4 kits para la UDS. Angie Daza nos pregunta, una duda, ¿ustedes seleccionan los grupos de estudio y las horas? Eso se va a realizar con apoyo de los psicólogos in situ que están liderando cada grupo. Y ellos a su vez van a hacer el proceso de organización horaria con los agentes educativos, los y las agentes educativas. Luna Roca nos pregunta, ¿tendríamos un profesor por cada módulo?
Efectivamente, vamos a tener un tutor por cada módulo. Perfecto. Bueno, yo creería que hasta aquí las preguntas pues se han repetido y creo que Shirley nos las ha ido aclarando. De todas formas, como les mencionamos anteriormente, las demás preguntas que surjan van a tener respuesta de la mano de cada uno de los psicólogos in situ que ustedes tengan o de las reuniones que se dispongan para poder iniciar. Pero nuevamente queremos agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta tarde, por haber sacado el tiempo y el espacio. Vamos a dar por finalizado esta instalación y realmente gracias por su compañía, y lo que más deseamos desde Pisotón y por supuesto desde la mano de ICBF es que ustedes puedan enriquecerse a partir de este proceso en sus quehaceres pedagógicos y que esto contribuya a que se fortalezca esa interacción entre los niños, las niñas y las familias que tengan a cargo. Muchísimas gracias, les deseamos una feliz tarde y por supuesto nos vamos a encontrar en el camino. Un saludo muy especial para todos, para María, para Ana Vargas, para Shirley Martínez, para Diana Moreno, para todos los que se conectaron desde los rincones de nuestro hermoso país. Feliz tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.